de las competencias. Sí, ¿tú vas a grabar? ¿O esperamos a que llegue el chico? Ya, inicia. ¿Podemos iniciar? Ok. Bueno, vamos a comenzar. Muy buenas tardes. Mi nombre es Roberto Ceguera. Yo vengo de la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Aquí a la vuelta. ¿Mande usted? ¿Somos vecinos? Muy bien. Yo trabajé en la Universidad Pedagógica Nacional. Soy fundador de la UPN. Me verán a lo mejor un poco viejo, pues sí. Pues soy fundador, la UPN se fundó en el 78, yo era estudiante de preparatoria cuando entré a trabajar ahí, y bueno, terminé dando clases, ¿verdad? Yo me jubilé ya en 2010 me jubilé de la UPN, pero trabajo en colegios particulares y mi experiencia es en todo sentido en el uso de la tecnología en la escuela. Soy ingeniero de formación y maestro de vocación. ¿Sí? Y bueno, me toca esta tarde moderar esta mesa y tengo el agrado de compartir aquí el espacio con la maestra Carmen. Un gusto, ya nos vimos en la mañana porque yo fui participante de esta mesa, ahora tengo el rol de la relatoría. Yo les decía esta mañana que estoy muy contenta de haber sido invitada a esta reunión de la red, a este intercambio con ustedes, a este intercambio de saberes. Soy profesora también de una universidad pedagógica hace 34 años y bueno, trabajo esencialmente con infantil, es decir, con la carrera de infantil y con todo lo que tiene que ver, por supuesto, con la comunicación educativa para la infancia. Esa es la idea. Y bueno, si les parece, entonces vamos a iniciar con las preguntas que nos toca responder esta tarde. Y vamos a hacer lo mismo que se hizo en la mañana. Si les parece bien, les leo las 6 preguntas para que vayamos pensando en las respuestas en su participación. Sí les vamos a pedir que sean pues bien concretos en la respuesta, que no abarquemos mucho tiempo porque nos quedan solamente 1 hora y media para responder las 6 preguntas y supongo que todos queremos participar, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo de esa manera, si les parece bien. Y si quieren tomar nota, la primera pregunta dice: ¿de qué manera es posible dar mayor impulso al desarrollo nacional de una cultura de uso, apropiación y aprovechamiento de tecnología en los ámbitos educativos? ¿Quieren que se las repita? ¿De qué manera es posible dar mayor impulso al desarrollo nacional de una cultura de uso, apropiación y aprovechamiento de tecnología en los ámbitos educativos? Esa es la pregunta 1. Voy con la 2. ¿Qué estrategias formativas conviene implementar para elevar significativamente el número de ciudadanos y particularmente de profesores capaces de utilizar y aprovechar al máximo la tecnología educativa? La repito. ¿Qué estrategias formativas conviene implementar para elevar significativamente el número de ciudadanos y particularmente de profesores capaces de utilizar y aprovechar al máximo la tecnología educativa? Pregunta 3. ¿Cómo podemos favorecer la adopción de tecnología educativa producida en México? Esta está más fácil, creo. Bueno, está más chiquita. Va de nuevo. ¿Cómo podemos favorecer la adopción de tecnología educativa producida en México? Pregunta 4. ¿Qué características deberán poseer las tecnologías que se desarrollen en la industria nacional para facilitar su adopción en el ámbito educativo? ¿La repito? ¿Qué características deberán poseer las tecnologías que se desarrollen en la industria nacional para facilitar su adopción en el ámbito educativo? Pregunta 5. ¿Cuáles son las principales estrategias que debemos impulsar para consolidar una industria de la tecnología educativa nacional? La repito. ¿Cuáles son las principales estrategias que debemos impulsar para consolidar una industria de la tecnología educativa nacional? Y la 6ª y última pregunta dice: ¿cuál debería ser la estrategia para impulsar particularmente la adopción de este tipo de tecnología en los estados con mayor rezago educativo? La repito.
¿Cuál debería ser la estrategia para impulsar particularmente la adopción de este tipo de tecnología en los estados con mayor rezago educativo? Esas serían las 6 preguntas. ¿Quién quiere comenzar con la primera? ¿Podría volver a leerla? Claro. ¿De qué manera es posible dar mayor impulso al desarrollo nacional de una cultura de uso, apropiación y aprovechamiento de la tecnología en los ámbitos educativos? Muchas gracias, Itzama. Aquí quisiera rápidamente aprovechar la experiencia que se ha tenido, no precisamente relacionado con el ámbito educativo, pero desde otras industrias en donde precisamente se ha fomentado el que lo que yo ya estoy haciendo, que cómo fomento el que más adelante sigan usando lo que yo ya hice. Cisco en su momento detectó que había una enorme, para ese momento ya era el líder de infraestructura tecnológica para Internet Working, para hacer Internet, para dar Internet a las organizaciones. Era el principal proveedor de la tecnología, pero se da cuenta que conforme iba creciendo las necesidades de acceso a Internet, hacía falta personal calificado. Entonces decide invertir, incluso llega el momento en que durante años Cisco, las ganancias de Cisco prácticamente en su totalidad las reinvertía en la misma empresa, y parte fuerte de esa estrategia fue invertir en la academia de Cisco. Y en eso, por eso me refiero en generar material, generar contenido educativo, sí, ahora sí, generar toda la logística, lo necesario para formar certificaciones, para construir un esquema de certificaciones, y además el ofrecerle a las organizaciones que así lo quisieran: yo te pongo el laboratorio y cuesta mucho dinero el equipo que se requiere para un laboratorio de Cisco. Es tecnología bastante específica, y en el laboratorio no era tecnología de hace 5 años, no, era la tecnología que se usa en este momento. Entonces, la inversión de Cisco podría ser de, no sé, $500,000 para poner un laboratorio, y eso salía directo de Cisco. Uno nada más necesitaba mostrar que cumplía los requisitos, pero los requisitos era tener personal capacitado, y hoy tengo las herramientas para estar constantemente teniendo gente que va a estar tomando la academia. ¿Cuál es el efecto? Pues por supuesto todo el material se da en términos de los productos y de los servicios de Cisco, aunque no son los únicos que existen en el mercado. Cuando uno egresa de la academia, pues es lo que conoce, entonces hay una enorme probabilidad de que uno va a recomendar y a utilizar esas soluciones. Entonces, me parece que, regresando a la pregunta, ¿cómo podemos fomentar el que aquí en México la tecnología educativa que se desarrolla se utilice, se aproveche? Formando gente con esa tecnología, que aprenda a utilizarla, que era algo de lo que veíamos en la sesión anterior, que los mismos docentes no conocen la tecnología. Bueno, vamos a empezar, un escenario muy directo sería en la UPN. Vamos a empezar formando docentes que saben utilizar las tecnologías. Por supuesto, eso significa que tal vez de aquí a 10 años esos docentes van a estar enseñando usando esas tecnologías. Pues sí, pues también no nada más hay que invertir en el próximo año, hay que invertir a mediano y a largo plazo también. Gracias. ¿Alguna otra intervención? A ver, aquí la maestra Iro. Pues yo creo que como maestros, ¿no? Yo soy maestra de computación. Perdón, me llamo Hiroshima. Gracias. Trabajo en un CENDI del Politécnico con niños preescolares de 3 a 6 años, y pues también, ¿no? Llevo 20 años trabajando con niños, y fue así de que, bueno, sí, aquí está la computadora, pues a ver tú qué les enseñas, ¿no? Aunque yo empecé a capacitarme en cursos y esto, pues me enfrentaba a que los niños no saben leer. Entonces, ¿cómo le enseñas a un niño, no sé, entra al programa de Word, ¿no? Cuando no conocen las letras. Entonces, yo creo que sí es importante que tengamos una capacitación constante para que podamos enseñarle eso a los niños, ¿no? ¿Cómo te voy a enseñar si yo no lo sé?
Claro. ¿Alguna otra? Sí, atrás hay otra persona. Martín, yo creo que, bueno, en el caso mío como industria, a nosotros como empresarios deberíamos de quitarnos el chip, literalmente, de mover cajas, que en su momento fue un detonante para nosotros económico, y podernos dedicar ahora al emprendurismo, pues, o sea, y eso es muy difícil para nosotros como empresarios definitivamente, porque pues nosotros lo que necesitamos es primeramente que nuestra empresa o microempresa esté funcionando al 100%, y en forma paralela poder estar haciendo el emprendurismo pues se torna difícil definitivamente. Claro. Entonces quitar ese chip, ahí es donde yo creo que podría ser un buen detonante para nosotros como empresarios, el que toda esa capacidad que tenemos de relacionamiento, de capacidades de vínculo, pudiéramos estarlo haciendo. Entonces yo reconozco que nuestro sector empresarial no le ha caído el 20 todavía y se sigue manteniendo y se sigue resistiendo a poder emprender dentro de esta industria. Claro. ¿Alguna otra participación? A ver, por ahí atrás. Bueno, yo creo que el punto básico para que los maestros se apropien de la tecnología, independientemente del nivel en el que ellos estén desempeñando, es recibir capacitación continuamente, actualización. Ahora hay cosas bien innovadoras, cada día esto es el cambio vertiginoso, entonces los maestros de mutuo propio tienen que actualizarse, tienen que formarse en la tecnología para aplicarlo desde el preescolar hasta la universidad. Claro. Eso es fundamental, ¿no? Claro. Y las políticas públicas en el país están haciendo su esfuerzo por capacitar a los docentes en tecnología. Hay un montón de diplomados, muchos de ellos gratuitos, cursos, la educación a distancia, hay mucha cosa que es también gratuita y que los maestros deben de tener la iniciativa de formarse y capacitarse en tecnología. Claro. Sí, adelante. Otro aspecto que yo creo que es importante, Abril, y que tiene mucho que ver con lo que se habló ahorita en el panel, es el hecho de que el software se ha desarrollado en México. Toda esta tecnología de la educación, porque si a mí con lo que he oído de la computadora para los niños, las tablets, a mí me da la impresión que al gobierno se le ocurrió darle las tablets y ya. Y no hay un plan estratégico, claro, desde un estudio de qué necesita a cada nivel, ¿no? O sea, como dice ella, el niño, aquí está la computadora y no sabe leer. Entonces hay que hacer un estudio de que en cada nivel, ¿verdad?, cuáles son las necesidades que se tienen para poder hacer un desarrollo de una tecnología que sirva, porque si le llegan y le ponen esto que se usa en Estados Unidos, ya pues eso, ¿para qué me sirve a mí? Claro, claro. ¿Sí? Entonces pienso que es importante un plan estratégico que venga desde el estudio de las necesidades del sector educativo al que le queremos llegar. Sí. Para que el software o la tecnología que les entreguemos realmente la usen y se apropien de ella, sí, porque sí la hicieron diseñada para que cubran mis necesidades. Bueno, me gustaría compartirles, no sé si hay alguna otra participación, rápidamente. Hubo un esfuerzo muy grande que es incluso de aquí del ILSE, que fue la enciclomedia. La enciclomedia, por supuesto, a mí me tocó impartir los cursos de capacitación a los maestros, pero yo iría mucho más allá de la capacitación, no solamente el desarrollo del software mexicano, la capacitación, pero además seguimiento. Porque, ¿qué pasó con esto de enciclomedia? Muchos maestros fueron a sus cursos de capacitación, a lo mejor una semana, a lo mejor un día, no sé, cada quien a sus posibilidades, cada estado lo hizo de manera diferente. Pero el maestro al llegar al aula, pues ya se le había olvidado muchas cosas. ¿Y cómo era para esto? ¿Y cómo era para aquello? Sobre todo porque hay muchos maestros que ya tienen muchos años de servicio. Los más jóvenes que ya le entran más a la computadora se les facilitó más. Entonces, yo sí hice, por ejemplo, la propuesta en el estado de Morelos de darle seguimiento y decirle, bueno, ¿por qué no vamos a las escuelas ahora y decirles, a ver, maestro, ¿cómo has utilizado la enciclomedia? No te quiero fiscalizar y no quiero ponerte en evidencia, no. Lo que quiero es ayudarte
a ver en qué se te atoró, cuál fue tu experiencia, qué necesitas, ¿verdad? Yo creo que esa parte es importante, además del curso de capacitación, como que darle seguimiento y acompañamiento, ¿no?, a los maestros en cuanto a que, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Te funcionó? ¿No te funcionó? ¿Cuáles fueron los obstáculos? ¿Cómo lo podemos solventar? ¿Sí? ¿Tengo otra participación de este lado, maestro? Gracias. Yo creo que aparte de esa continuidad con el docente, también se dio el siguiente proyecto, con HDT, porque en ciclo medio fue para quinto y sexto año. Así es. Y HDT llegó a secundaria. Así es. Entonces sí, ya hubo una continuidad definitivamente. Sí. Ahí sí hubo continuidad. Lamentablemente reconozco que ahora con este gobierno pues llegó y ahí sí fue sin ton ni son y llegaron con algo Sí. que no había nada de continuidad con… Y es lo que dice el compañero, ¿no? Exactamente. Hay que darle continuidad. Así es, ¿Por qué volver a comenzar de cero? así es. Muy bien. Itzama, y aprovechando el comentario, no solo para ir a ver en qué te atoraste, sino qué otras cosas se te ocurrieron. Claro. ¿Qué innovaciones generaste? Vamos a retroalimentar, ¿no? Claro, porque y en ocasiones, más allá de qué problemas hubo o qué te faltó, en qué te atoraste, ¿qué cosas se te ocurrieron? ¿Qué incorporamos para las siguientes versiones? Claro. ¿O qué potencialidades descubriste? ¿Qué se te ocurrió? Sí, sí. Muy bien. Atrás tenemos otra participación. Bueno, les quiero compartir esto como una buena propuesta, pero que nuevamente se detuvo y no tuvo el éxito que esperábamos, pero que ni siquiera sabemos qué hubiera pasado si pudiera haber continuado. Cuando el ILCE tuvo a su cargo hacer la capacitación de los maestros en el programa de inclusión y alfabetización digital en las 6 entidades que recibieron las tabletas, en el primer año se entregaron 250,000 laptops, el segundo año se entregaron 700,000 tabletas en 6 entidades y el ILCE formó a los equipos que fueron a los estados a formar a los formadores. Bueno, la logística requerida para esa experiencia fue enorme porque eran cursos presenciales. Esto era un esfuerzo de los viajes, de capacitar aquí a la gente que iba a dar los cursos con el escenario tecnológico como se esperaba que funcionara en la escuela, es decir, instalando el ruteador, el Miracast, el proyector, toda la escenografía que requería el proyecto. Y empezamos a tratar de cobijarlo con muchas cosas, pero en particular se creó un portal, que era el portal PIAD, en el cual colocamos un montón de tutoriales para la tableta, concretamente desde el desempaque, el desbloqueo, el acceso a la aplicación donde estaban los recursos, videos sobre seguridad de la tableta, montones de cosas. Hicimos un diseño complejo por perfiles para el docente, para el supervisor, que era una figura a la que se le apostó en ese momento, bueno, un despliegue. Estoy tratando de enfocarme en esta pregunta, ¿no? ¿Cómo promover la cultura de uso y aprovechamiento? Bueno, esto tenía que ser… fue difundido mediante los cursos y después simplemente se cerró el portal. Yo digo, no hubo la posibilidad de mostrar si habría tenido éxito o habría fracasado porque simplemente iniciando, arrancando, poniendo al alcance de los maestros y de los supervisores, de los padres de familia y de los directores, un montón de recursos para que esas tabletas tuvieran sentido, un poco respondiendo a se les entregaron y ya, no, bueno, de este lado lo vimos de otra manera.
esta cuestión política que en la mañana mencionábamos, con lo económico, con la posibilidad de hacerse experto en un modelo de uso de la tecnología, sí requiere una voluntad política, muchos acuerdos con las entidades, concentrarse en que tal vez va a haber errores y aprenderemos de esos errores, pero que esa es la virtud de que juntos queramos impulsar un modelo. Quiero decir, sí hay intentos, diseños muy caros, porque se invierte mucho dinero y después un plumazo, literalmente, un plumazo cancela esas oportunidades. Como decía yo en la mañana, es muy difícil avanzar cuando a los maestros se les está pidiendo que hagan ahora tal con este programa, ahora tal con el mismo programa pero con otro escenario tecnológico, ahora tal con otro programa y con otro escenario tecnológico. Nunca damos la oportunidad de que se hagan expertos en nada, siempre son aprendices, muchas veces frustrados de esas oportunidades de uso de la tecnología. Y quiero, para cerrar, algo que me gusta mucho mencionar, que también es un desarrollo que se hizo en el ILSE, todo el modelo de las telesecundarias, de donde se jaló para HDT todos los recursos. Además se rellenó, que no estuvimos muy contentos con el relleno que hizo HDT. Demostró del 2006 al 2013 que se hicieron anualmente las evaluaciones de la prueba enlace con todos los defectos que haya podido ser. Fue una prueba nacional y era un referente para todos. Las telesecundarias en las 2 asignaturas que se evaluaron sistemáticamente, que eran español y matemáticas, con ese nuevo modelo que introducía la tecnología en el aula sin conectividad, que es el gran obstáculo, ascendieron sistemáticamente y llegaron al final, en el 2013, en las evaluaciones, a haber mejorado como 18 puntos de porcentaje de alumnos en nivel bueno y excelente en español y como 23 en matemáticas, mientras que las otras modalidades no se movieron. Quiero decir entonces que estos maestros que tuvieron acceso a un modelo que no ha cambiado hasta hoy, se hacen expertos en eso que tienen y eso se refleja objetivamente en esos resultados. Lo que estoy comentando no son encuestas ni mucho menos del ILSE, son resultados publicados por la SEP hasta el 2013. Entonces, creo que esto de promover la cultura de aprovechamiento sí pasa por una voluntad política que permita que las oportunidades de los maestros se queden, ¿no? Claro, se las den y se las quiten. Sí, como va a pasar lo mismo, ¿no? ¿Por qué volver a comenzar de cero si ya llevamos un camino andado? De hecho, es un ejemplo de una política para no fomentar el uso y aprovechamiento. Exactamente. Sí, Iván. Bien, no voy a repetir porque fue bastante bien lo que se estuvo comentando. La realidad es que en lo que la tecnología educativa se refiere en nuestro país, no ha habido un solo proyecto que se le ha permitido consolidarse. Así es. O sea, no hemos llegado a tener los resultados esperados desde su planeación. Más aún, hay proyectos que ni siquiera fueron planeados y se instalaron y antes de operar ya los habían quitado. Claro. O sea, ya se había gastado el dinero, se había repartido los mugres y luego ya, pues a ver qué hacen con ellas. Muy bien. No les digo los nombres porque me están grabando. Muy bien. Bien. Pero hay proyectos que nacieron y murieron, se medio desarrollaron y murieron. Sí. Y hay proyectos que fueron un completo aborto. Claro, así. sí. O sea, nunca. Sí, pero eso sí. Textualmente. Y curiosamente, muy caros. ¿Qué es lo que pasa? Que esos proyectos en ningún momento se trabajaron previamente
todo un proceso de planeación. Pertinencia, utilidad, enfoque, metodología, o sea, todo eso para después pensar, ¿qué vamos a comprar? Claro. No, primero compramos, pues a ver, ¿de qué sirve? Pues, entonces vamos a desarrollar algo que sirva a esto. Sí. O sea, acciones académicas jaladas de los cabellos. Eso es lo que ha sucedido. Sí. ¿Les parece una última intervención y pasamos a la siguiente pregunta? Ah, la doctora Yolanda quiere también. No, adelante. Adelante ella y después la doctora Yolanda Campos. Bueno, ciertamente la mayoría de los proyectos sexenales justo mueren con el sexenio, ¿sí? Pero sin embargo hay uno que ha permanecido ya por casi 20 años, es Red ILSE, que antes fue Red Escolar. Sí. Sigue vigente. Ahora mismo tenemos más de 12,000 inscritos, alumnos inscritos de todo el país en los proyectos de esta edición, a que empezamos recién en septiembre. Y sí, ciertamente muchas cosas son lanzadas al aire, pero no están así. El PIAD, como se plantea en el primer momento que trabajó Ana Rosa a la cabeza de él, pues estuvo muy bien. Había un seguimiento, había una mesa de ayuda, propuestas de visitas para ir a ver las incidencias o los buenos resultados que obtuvieron los maestros con el afán de compartirlos. Enciclomedia igual fue muy valioso y algunas cosas hay recuperadas en HDT. Los maestros en las entidades utilizan lo que tienen. Y aunque termina el proyecto sexenal, la gente sigue utilizando lo que tiene. Hay gente, yo vengo desde Coeva, así aquí hay algunos conocidos. Entonces, hay que usan todavía los discos, o hicieron en CD, en DVD, lo que nosotros hacíamos en Coeva. Y usan lo que tienen. Claro, hay quien ahorita ya hace lo último, de lo último, de lo último. Pero aunque las políticas les den carpetazos, los maestros que tienen iniciativa y que de veras tienen afán, van utilizando lo que tienen para sus clases, para formarse, para capacitarse y actualizarse. Claro. Sí, yo creo que es bien importante las dos cosas, ¿no? Por un lado, el actuar político, pero por otro lado también el maestro que realmente le interesa. Sí. Sí, doctora. La pregunta es, ¿de qué manera es posible dar mayor impulso al desarrollo nacional de una cultura de uso y apropiación y aprovechamiento de la tecnología? Así es. En este caso yo doy respuesta y retomo la respuesta que di cuando inició Coeva. Yo empecé con Coeva, tuve la oportunidad de desarrollar software educativo para Coeva y me enamoré del programa. ¿Por qué? Porque atendíamos de manera integral el apoyo didáctico en el aula a través de programas. Yo programaba matemáticas, en donde a partir de un juego los niños recopilaban datos, con esos datos los procesaban, resolvían problemas, luego salía el concepto, que es un estudio, y de ahí juegos para ejercitación, y luego la autoevaluación y evaluación que el sistema hacía, todo con datos aleatorios, con puntuaciones, con scores y todo esto. Incluía también el manual del maestro y propuestas específicas para el maestro. Entonces, por un lado, para mí sigue siendo necesaria la producción de software desarrollado, diseñado por maestros mexicanos. Se hacía incluso el concurso de guiones para que los maestros hiciéramos guiones, y los guiones que eran pertinentes, el ILSE se los programaba. Y con muy buena programación, con 64K, empezamos con las cintas, o con discos de 5 Entonces, y nos los programaban, ¿sí? Entonces, yo sigo creyendo que una buena apropiación es esa, darle la voz al maestro, que cree sus programas de apoyo y que haya programadores que los lleven con buena calidad y con la calidad de hoy, porque antes teníamos que programar las letras, ni siquiera podríamos escribir el texto, teníamos que programar las letras. Entonces, ahora puede ser de calidad. La siguiente cuestión es que el programa Coeva tenía talleres en las secundarias para aprender a programar.
los niños tenían que aprender a programar, los muchachos de secundaria, Logo y Basic. Entonces eran talleres de programación porque se veía la necesidad de hacer código, la necesidad de crear algoritmos y generarlos. Particularmente mis libros de matemáticas tenían todo el desarrollo de la unidad de matemáticas y al terminar, ahora, esto que viste, haz un programa para generar el mínimo común múltiplo, haz un programa para generar esto de geometría, y esto les estoy hablando de 1989, ¿no? 88. Entonces, ya yo sigo creyendo que hoy todos tenemos que entrarle a código, querámoslo o no, y trabajar con código es fundamental. Otra cuestión que teníamos y que sigo creyendo que es un buen impulso es que teníamos laboratorios. Desarrollábamos en nuestros disquitos simuladores. Yo, por ejemplo, programé uno que el agua para el pueblo, en que si llega más gente al pueblo y qué cantidad de agua debemos de tener, y se tenía que estar viendo cómo bajaba y disminuía la cantidad de agua del tinaco, etcétera. Entonces, así se hicieron programas para laboratorios, para experimentar. Sigo creyendo que debe haber programas para que el muchacho experimente, de acuerdo con la tecnología que hoy disponemos, el tipo de laboratorios que hoy se tienen y las posibilidades tecnológicas de hoy. Otra cuestión que también teníamos en ese entonces era que estaban las salas de medios en donde el programa preparaba a los maestros, ¿sí? Los maestros tenían que preparar sus clases, hacer una sesión de microenseñanza en donde se viera cómo estaban utilizando la computadora, todo esto. Sigo creyendo en ello, que no nada más la evaluación, como dijeron en la mañana, es hacer pruebas y contestar exámenes, sino certificar que tienes la competencia y la estás aplicando, ¿no? Claro. Que estás realmente tú enseñando con tecnología. Y sigo creyendo en otra cosa que era mi sueño en ese entonces. Yo les recomendaba a los maestros, denle a los niños los discos donde están los programas y que los lleven a su casa para que jueguen. Claro, no había computadoras en las casas, pero la idea la sigo sosteniendo. Pero hoy sí, claro. La escuela, bueno. Y en donde no hay internet, dale, pueden estar las Raspberry Pi, y en las Raspberry Pi puedes tener una gran cantidad de información que tú puedes tener. Todos los materiales, el software, estar en línea, disponibles y de preferencia abierto. Y sigo creyendo en lo que también se dijo aquí, en que la familia, ¿no? Yo decía, ¿para qué lo lleven a su casa? Para que el niño sea promotor del uso de la tecnología en la familia y para que en lugar de que la matemática como castigo, sea la matemática como premio porque va a jugar y va a competir con otros niños y va a estar jugando con ella. Entonces, esto sigo creyendo en ello. La familia es fundamental y cómo educa la familia a utilizar la tecnología al niño es fundamental, pero tiene el padre que saber de qué se trata esto también. Claro. Entonces, integrar a la familia en este proceso es fundamental. Integrar a la sociedad en esto es fundamental. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que en el programa de COEVA entraron unos maestros